compartirla en Facebook para que puedan verla los demás. Se me fue el audio. ¿Que tenga otra opinión de qué es? Sí, sobre lo de la presentación de las mamás, ya que... Que inicien primero. Sí, nada más que no las veo en los participantes. A ver. Está Andrea, está... Pues no, nada más está Andrea. Si quieres, vamos a darle oportunidad a que lleguen y que empiece ya Leslie. Y sorry por la tardanza, pero teníamos problemas de conexión. La tecnología no tiene palabra de honor. Muy bien, ya nada más voy a transmitir en vivo a tu página. ¿Me ayudas ya que con la transmisión en vivo? ¿Necesitas hacerme anfitriona otra vez? Ok. Ay, no sé dónde hacerlo. Perdóname. En participantes. Sí. Donde dice más, ahí debe de decir hacer anfitrión. Ok. Ok. No lo encuentro ya que... Es que estás también con mi usuario, ¿no? Sí. No puedo accionar si no me... ya, olvídalo. Listo. Listo, ok. Ustedes me dicen, ¿eh? Adelante, Leslie, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí. Te pido disculpas por el retraso, pero ya estamos aquí. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline y Erika, por la invitación a estar aquí con ustedes. Voy a ver si me pueden ayudar nada más para compartir la presentación, en habilitarme para compartirles mi pantalla. Claro. Listo. Gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del marco legal de la micro y pequeña empresa. Espero que sea información útil para ustedes. Son aspectos muy generales y muy básicos, pero considerados que pueden ser de utilidad para el desarrollo y crecimiento y expansión, ¿no?, de los negocios que tienen. Estos son los temas que vamos a tratar. En esa misma tesitura de simplicidad, me gustaría empezar con la pregunta más evidente que tenemos al momento de tener nuestro negocio, ¿no? Si necesito constituir una sociedad para llevar a cabo las actividades que pretendo, o puedo operar como persona física, o por qué habría de querer constituir una sociedad. Bueno, como ustedes saben, la realidad es que en México la mayoría de las actividades se pueden desarrollar siendo una persona física. Sin embargo, las propias necesidades de nuestro negocio nos van a marcar la pauta de cuándo va a ser el momento idóneo para constituirnos en una persona moral, ¿no? Y poder sacar todas las ventajas de esta figura jurídica. ¿Cuáles son las razones para constituir una sociedad? Bueno,
La primera, hay muchas razones, dependen del caso en específico, ¿no? Del caso particular, pero las principales que nos pueden ayudar a determinar si requerimos constituirnos son incentivos fiscales. Por ejemplo, la legislación fiscal nos presenta beneficios para cierto tipo de sociedades en específico. Por ejemplo, en el sector agrario, pues está la sociedad de producción rural, ¿no? Para poder acceder a esos beneficios fiscales. Puede ser también otra razón, los acuerdos entre accionistas, cuando ya requerimos darle esa formalidad, ¿no? Adicional de constituirnos en una persona moral y tener muy claros los acuerdos a los que hemos llegado. Otro motivo bien importante para constituirnos en una persona moral es para poder acceder a créditos bancarios o a fondos gubernamentales que están expresamente creados para micros y pequeñas empresas, pero que en su generalidad nos piden que sea a través de personas morales, no de personas físicas. Otra razón puede ser para atraer capital, atraer inversionistas a cambio de la suscripción de acciones. Puede ser también otra razón bien importante y muy común, es la protección de los activos personales. Esto es, por ejemplo, si empiezo a tener miedo de que pueda tener demandas laborales o cualquier tipo de contingencia, ¿no? Y entonces, pues deseo que responda el negocio como tal y no mis activos personales. Constituir una sociedad puede traernos muchísimos beneficios, pero al mismo tiempo nos acarrea muchas responsabilidades y obligaciones adicionales. Por eso es bien importante que constituyamos nuestra sociedad cuando realmente la necesitemos. Es decir, en mi experiencia sí me ha tocado ver que a veces por la emoción de comenzar un negocio, lo primero que queremos hacer es formar la persona moral cuando ni siquiera es necesario, ¿no? A veces otras figuras legales nos pueden dar la seguridad jurídica que necesitamos sin necesidad de hacernos de todas las obligaciones que nos va a acarrear ser una persona moral. Les pongo un ejemplo, y es un ejemplo con el que les voy a presentar toda esta plática, ¿no? Vamos a suponer que una amiga y yo queremos establecer una pastelería, una panadería. Ella tiene un local comercial, yo tengo la maquinaria y equipo, yo tengo el know-how, y entre las dos estamos de acuerdo en que vamos a aportar el dinero para los insumos, de la materia prima, para la mano de obra, ¿no? No queremos adentrarnos en constituir una sociedad porque no sabemos si nuestro negocio va a funcionar. No tenemos dinero tampoco para invertir en la constitución y, sin embargo, lo que sí queremos es tener la seguridad jurídica de cómo vamos a operar. Bueno, hay figuras que son los contratos de alianzas estratégicas que nos permiten darle la forma a este tipo de operaciones. En el caso particular de este ejemplo, puede ser a través de una asociación en participación, no sé si han escuchado, la AMP se denomina. Este es un contrato a través del cual establecemos todos los derechos y obligaciones que vamos a tener. Las obligaciones son nuestras aportaciones, los derechos pueden ser pues el reparto de las ganancias, si no las vamos a repartir 50 y 50, o si vamos a destinar ciertas ganancias para reinvertir. Todo lo que se les ocurra de la forma en la que queremos operar nuestro negocio va a quedar asentado en este contrato, incluso la forma en la que vamos a tributar. Y de esta manera, las dos vamos a tener la seguridad jurídica de la operación comercial que estamos haciendo, ¿no? Este es el contrato que aplica para este ejemplo, pero hay otros tipos de contratos. Puede ser el contrato de distribución, contratos de agencia, incluso los contratos de prestación de servicios, contratos de comisión, etcétera, ¿no? Dependiendo de la actividad que deseemos desarrollar, pues podemos ver que otra figura puede adaptarse sin necesidad de adentrarnos en una sociedad cuando no la requerimos. Ahora bien, vamos otra vez a retomar el ejemplo de nuestra panadería. Nosotros hicimos nuestra asociación en participación y resulta que el negocio ha sido muy exitoso y queremos poner una segunda sucursal. Tenemos el capital de trabajo,
tenemos nuestros estudios de mercado, ya sabemos que sí queremos. Lo que no tenemos es la maquinaria y el equipo, para lo cual pues necesitamos flujo, necesitamos dinero, ¿no? Ya tratamos de acceder a créditos personales que nos fueron negados y entonces entendemos que hay ciertos créditos para la microempresa que sí están disponibles, pero siempre y cuando nos constituyamos en una persona moral. Entonces aquí, pues nosotras ya tenemos muy claro nuestra necesidad de transformarnos a una persona moral, ¿no? Es en este momento entonces que nos llega la duda de qué tipo de sociedad vamos a hacer, incluso desde el básico de tengo que ser una sociedad civil o una sociedad mercantil. En caso de ser una mercantil, ¿qué tipo de sociedad tengo que ser? Bueno, las sociedades, en este caso en particular, en este ejemplo, es muy evidente y muy claro que la sociedad debe de ser mercantil, porque yo quiero, o sea, mi objetivo es hacer pan, vender pan y obtener una ganancia, ¿no? Tengo ánimos de lucro, tengo especulación comercial, evidentemente es un acto de comercio, entonces por lo tanto tiene que ser una sociedad mercantil, pero no sucede lo mismo en todas las actividades. Por ejemplo, entiendo que en este grupo de mamás hay una mamá emprendedora que tiene un proyecto con una escuela. En el caso de la escuela, dirá la persona, bueno, ¿qué me conviene ser? ¿Una sociedad civil o una mercantil? Las leyes fiscales, de acuerdo al objeto social del sector educativo, nos dicen, puedes acceder a estos beneficios siempre y cuando seas una asociación civil y tu plan de estudios esté avalado por la SEP. Entonces dirá la mamá, bueno, si tengo un plan de estudios, si está avalado por la SEP, entonces evidentemente me conviene ser una asociación civil para llegarme de esos beneficios fiscales, ¿no? O puede ser que no estoy avalada por la SEP, pero puedo obtener esa certificación porque reúno con todos los requisitos y entonces pues me es conveniente hacer una asociación civil de una vez. O puede decir, no estoy avalada por la SEP, no voy a estar avalada por la SEP porque mi concepto nada tiene que ver con los planes de estudios de la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto, pues no tiene ninguna lógica que yo sea una asociación civil. Por lo tanto, me constituyo en una sociedad mercantil y puedo comercializar libremente los cursos y planes educativos que tenga, ¿no? Bueno, otro criterio a considerar para determinar qué tipo de sociedad vamos a elegir, pues puede ser la proyección de crecimiento que tengamos. Si queremos captar capitales y no estamos dispuestos a perder el control corporativo o dependiendo, ¿no? Otra forma, otra consideración para determinar qué tipo de sociedad ser, pues son los acuerdos de accionistas. No todas las sociedades nos permiten llegar a los acuerdos de accionistas que se deseen. La sociedad anónima tradicional nos prohíbe algunos de estos acuerdos entre las partes, ¿no? Entonces, el tipo de sociedad realmente depende de cada negocio en particular, de las necesidades que tengan, de su objeto, de los beneficios fiscales que haya, etcétera. Ahora bien, hay muchas sociedades mercantiles. Yo aquí nada más les estoy poniendo 4. Las 2 primeras son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Estas creo que pues ya todos las hemos escuchado, tenemos algún conocimiento porque son las más utilizadas en todo el país. Sabemos que son sociedades muy nobles, muy versátiles, que prácticamente, pues la mayoría, o si no, es que todas, casi todas las actividades pueden funcionar a través de una sociedad anónima o de una SDRL. Por ello, no nos vamos a adentrar en esto. Yo más bien quiero hablarles de la sociedad por acciones simplificada y la sociedad anónima promotora de inversión, que son otras 2 opciones que yo considero muy, muy valiosas y de mayor utilidad para las micro y pequeñas empresas. Ya sabemos que podemos operar con una SA y con una SRL, pero vamos a investigar si estas otras nos pueden beneficiar más, ¿no? Si pueden ayudarnos a hacer crecer más nuestro negocio. Primero, la sociedad por acciones simplificada. Estas sociedades
relativamente de reciente creación. Se legisló apenas en 2016 y está pensada, de hecho, para la microempresa. Tiene características muy, muy, muy bonitas. La primera es que puede ser una sociedad unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Es la única figura jurídica que nos va a permitir tener un solo accionista. Eso históricamente ha significado cierto dolor de cabeza para los corporativistas cuando tenemos forzosamente que tener a 2 accionistas, ¿no? Como en el resto de las otras sociedades. Pues porque en muchas ocasiones es mi negocio, yo lo opero y a quién más pongo de accionista, y ahí andan poniendo a la mamá y al esposo y al hijo y al hermano y demás, ¿no? La realidad operativa es que es muy funcional que sea unipersonal. Otra característica que tiene la SAS es la responsabilidad de los accionistas es limitada, es decir, yo aporté 1,000 pesos de capital, voy a responder solidariamente por la sociedad hasta 1,000 pesos. Esa es mi aportación. Si llega una demanda laboral a la sociedad y se quieren ir en contra mía, yo nada más voy a responder por los 1,000 pesos que aporté. El esquema de tributación que maneja la SAS es conforme a flujo efectivo, que puede ser un beneficio. Otro grande beneficio para la microempresa es que esta sociedad se tramita en línea de todo a todo. Obtienes la denominación en línea, haces tus estatutos en línea a través del sistema de la Secretaría de Economía, la das de alta en la Secretaría de Hacienda en línea, igual su alta en el registro público. Si vas a tener trabajadores, la das de alta en el IMSS, también en línea. Y pues es relativamente sencilla de hacer, a diferencia del resto de las sociedades que sí te obligan a asistir con un fedatario público, ¿no? Otra ventaja es que no genera costos. Los trámites de constitución y de registros son totalmente gratuitos. Su forma de administración es a través de un administrador único. Los requisitos que nos pide la SAS son realmente muy, muy, muy sencillos. Se requiere de la firma electrónica de todos los accionistas, la autorización de la denominación, que esa sin problema se hace por internet. Este siguiente punto es bien importante. Tiene un tope de ingresos anuales que no excedan de 5 millones de pesos. Por eso es que es muy recomendable para la microempresa en específico. La Secretaría de Economía nos dice que la microempresa es aquella que tiene ingresos de hasta 4 millones de pesos y no más de 10 trabajadores al año. Esto quiere decir que una pequeña empresa es aquella que va de los 4 millones hasta los 100 millones, más de 10 trabajadores, menos de 30. Pero para una pequeña empresa constituirse en una SAS tal vez no sea tan oportuno, dado que está un brinquito de llegar a los 5 millones que te marca de límite la sociedad por acciones simplificada. Sin embargo, para una microempresa, pues si no existen algunas necesidades específicas por el giro, la actividad, esta sería el instrumento idóneo para la mayor parte de las microempresas, ¿no? Porque aparte te da toda la formalidad, te permite accesar a todos los créditos bancarios, a todos los fondos gubernamentales, con toda la seriedad que se requiere. Entonces, es una sociedad muy sencilla, pero muy completa, que pues sirve a la perfección para las microempresas. Ahora bien, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión es otra sociedad. Esta sí tiene un poquito de más tiempo que se incorporó a la legislación, fue en el 2006, pero aún así no se ha como utilizado tanto como creo yo que debiera, porque son muchos los beneficios que puede atraer para el crecimiento y la expansión de los negocios, ¿no? Este tipo de sociedad, en términos corporativos, para mí es mi favorita, ¿no? Es la que yo siempre voy a recomendar, sobre todo pues, pequeña, mediana o grande empresa. Este tipo de sociedad funciona súper favorablemente. ¿Por qué? Bueno, la SAPI, como su nombre lo dice, promueve la inversión.
su objetivo principal es atraer la inversión capital a nuestra sociedad sin que tengamos que perder el control corporativo. ¿Qué quiere decir? En una sociedad anónima tradicional, si yo quiero captar capital, voy a tener dos opciones, ¿no? Una, vendo parte de mi capital, de mis acciones, de mi participación social, o incremento el capital social, lo que va a generar que mi participación se diluya, se haga más chiquita. Bueno, en una SAPI yo puedo emitir series especiales de acciones que me permitan acceder a ese capital a cambio de derechos que yo voy a otorgar al inversionista y que sean totalmente limitados conforme a los acuerdos a los que nosotros lleguemos. Les voy a poner otra vez el ejemplo de la panadería, ¿no? Vamos a pensar que mi amiga y yo seguimos siendo exitosos con nuestro negocio, ya tenemos muchas sucursales en Chihuahua y queremos expandirnos a otros estados. Bueno, tenemos un inversionista en Nuevo León, en Monterrey, y queremos crecer. Entonces ya pues la figura que teníamos no nos estaba funcionando. Ya no queremos accesar a más créditos, ya no queremos que nuestra sociedad adquiera más pasivos y vemos que atraer capital es una buena opción, pero no queremos perder el control corporativo. Tampoco queremos que nuestro nuevo inversionista sea parte de lo que ya tenemos desarrollado en Chihuahua. Queremos que sea como un nuevo proyecto, ¿no? Lo que nos permite la SAPI va a ser que hagamos un proyecto de inversión. Mi amiga y yo tenemos las acciones Serie A desde que fundamos nuestra SAPI, las cuales nos otorgan todos los derechos, todos los derechos corporativos. Tenemos derecho de voz, tenemos derecho de voto, lo que nos permite controlar a la empresa. Tenemos derecho de preferencia para adquirir otras series de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir nuestro proyecto de inversión que se va a llamar Panadería Nuevo León. Vamos a emitir una serie especial de acciones a la que les vamos a poner derechos y obligaciones específicos. Por ejemplo, vamos a decir, la serie B del proyecto de inversión Nuevo León va a consistir en 30 acciones con un valor de 1,000 pesos cada una. Mi amiga va a suscribir 10 acciones, el inversionista otras 10 acciones y yo otras 10 acciones. Partes iguales, cada quien. La primera obligación es pagar efectivamente los 10,000 pesos, ¿no? Las obligaciones que vamos a tener, mi amiga y yo, que vamos a acordar, van a ser poner en operación la panadería Nuevo León, vamos a transmitir el know-how, vamos a capacitar al personal, vamos a pasarles las recetas. Por su parte, el inversionista va a tener la obligación de invertir por concepto de una prima 500,000 pesos que se van a destinar a comprar la maquinaria y el equipo. Está obligado a guardar la confidencialidad, está obligado a la no competencia por un plazo de 3 años, que esto también nos permite la SAPI. Y así, una serie de derechos y obligaciones, todos los que queramos. Vamos a acordar también cómo nos vamos a distribuir las ganancias, igual si vamos a reinvertir, etcétera, etcétera. Si le vamos a dar derechos de voz y voto, puede ser, podemos dárselos incluso nada más por el proyecto Nuevo León, en los asuntos que sean de injerencia del proyecto de la panadería Nuevo León. Y podemos operar perfectamente bien ese proyecto de inversión dentro de nuestra SAPI, sin que eso merme o afecte todos los otros establecimientos que nosotros ya tenemos en Chihuahua. No tiene por qué participar de las ganancias de Chihuahua porque está muy claro que cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿no? La SAPI nos permite hacer todo este tipo de cuestiones, por eso es una sociedad para ponerla a operar desde una cultura de la prevención, previendo los posibles escenarios de expansión que podamos tener, ¿no? Y no limitarnos a las cosas que nos permite hacer una sociedad anónima tradicional. Que si bien es cierto, ha habido muchas modificaciones para la sociedad anónima, la realidad es que
pues se siguen limitando muchos acuerdos que pueden llegar a tener las partes, ¿no? Entonces, pues una SAPI nos permite esto. A veces pienso que quizás no es tan utilizada, no porque no funcione, no porque no sea buena, sino por el desconocimiento que tenemos. Por eso les estoy platicando de ella, que la vean como una muy buena opción, pensando en un futuro, ¿no? En la expansión de sus negocios. Y no porque esté legislada en la ley del mercado de valores significa que forzosamente tengamos que pasar a la cuestión bursátil posteriormente, para nada, ¿no? De hecho, se legisló en la ley del mercado de valores porque se considera que es como una antesala para una sociedad anónima promotora de inversión bursátil, pero no nos obliga a cuestiones adicionales, ¿no? Es de verdad yo les dije los beneficios más simples y pues los más usuales, pero tiene otra serie de figuras muy padres, ¿no? Que nos permiten hacer estrategias corporativas muy padres a mediano, corto y largo plazo. Bueno, ahora bien, les voy a hablar de temas, ahora sí, de puntos generales sobre la constitución de una sociedad mercantil. Ya que definimos qué sociedad queremos, bueno, pues ahora corresponde constituirla. Tenemos que acercarnos con un fedatario público, que es quien va a emitir nuestra escritura o nuestra póliza. Para ello necesitamos pues un permiso de denominación. Actualmente es muy sencillo obtenerlo, se tramita en línea ante la Secretaría de Economía y se hace con la firma electrónica. El siguiente paso va a ser elaborar nuestros estatutos sociales. Habitualmente esto lo hace el fedatario público y es obligación, ¿no? En parte, y los hace pues de acuerdo a la ley. Lo que el fedatario público no sabe son las necesidades específicas que nosotros tenemos. Por eso yo sí quiero pues exhortarlos a que cuando estén constituyendo su sociedad entiendan sus estatutos sociales. Estos son el documento que va a tener toda la regulación de la operación de su negocio. Entonces, de verdad, léanlos, estúdienlos, analícenlos, entiéndanlos, hagan las preguntas de las partes que no puedan entender, con su mismo fedatario público, con sus abogados, con sus contadores, porque entre más conozcan el instrumento que tienen, sus lineamientos, pues mayores beneficios van a poder obtener de él, ¿no? Por eso también es importante que cuando se acerquen con su fedatario le expliquen las necesidades específicas que tienen, los acuerdos de accionistas específicos que tienen. Bueno, son muchos los aspectos que se ven en los estatutos sociales. Aquí yo les estoy nombrando algunos nada más. La primera son los socios. Los socios pueden ser personas físicas o personas morales. Tienen que ser siempre más de 2. La nacionalidad de nuestra sociedad siempre va a ser mexicana, pero puede ser con cláusula de inclusión de extranjeros, es decir, que sí aceptamos capital extranjero, o de exclusión de extranjeros, que no vamos a aceptar nunca capital extranjero. La administración, pues puede ser a través de un consejo de administración o un administrador único. Podemos designar funcionarios, ya sean nuestros gerentes, oficiales, etcétera. Los poderes que se van a otorgar, nuestro órgano de administración pues siempre tiene todas las facultades, pero además vale la pena otorgar poderes adicionales, ¿no? Para las operaciones cotidianas de la empresa, etcétera, ¿no? El comisario es la persona que se va a encargar de la vigilancia de la sociedad. El capital de la sociedad se divide en capital fijo, en capital variable. El capital fijo en la mayoría de las sociedades pues ya es el que acuerden las partes. Antes era 50,000 para la sociedad anónima, 3,000 para la SRL, ya no, ya es el que acuerden las partes siempre y cuando vayan múltiplos de $1. El capital variable pues puede ser ilimitado, ¿no? Yo les sugiero que en el capital pues lo mantengan bajo, el inicial al menos, ¿no? En lo que crecen y adquieren otros capitales, pero que lo mantengan bajo porque recuerden que como accionistas pues responden hasta el monto de sus aportaciones. Entonces, para que en ese mismo sentido pues respondan en menor escala. Otra cosa de mantener el capital bajo, que es importante, es que ese dinero no solo se dice que está ahí, realmente el capital mínimo fijo tiene que estar ahí. Entonces, si tú dices que vas a
comenzar con un capital de 100,000 pesos, pues es un capital mínimo fijo que tienes que dejar en tu cuenta de caja y bancos, ¿no? Que tiene que estar ahí. Es capital fijo sin derecho a retiro. Entonces, porque muchas veces dicen, no, pues vamos a empezar con un capital de 500,000. Pues sí, pero vas a empezar con el de 500,000 para toda tu operación, no como un mínimo fijo para tenerlo ahí en el banco, ¿no? Entonces, para tener ojo ahí. El domicilio social, pues yo les sugiero que sea donde llevan las operaciones primarias, ¿no? Como la sede. Y no obstante pueden establecer sucursales o abrir otros establecimientos en cualquier otro lugar. La duración actualmente ya puede ser indefinida. Y el último punto que yo les estoy poniendo aquí a considerar es la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad, es la que va a tomar todas las decisiones, es la que tiene el control corporativo. Por eso es bien importante que ustedes, cuando constituyan su sociedad, revisen los términos que están pactando para su asamblea de accionistas. Aquí hay dos cosas. El quórum que van a necesitar para que se instale válidamente la asamblea, es decir, qué porcentaje del capital necesito que esté representado y qué porcentaje necesito para poder tomar decisiones válidas. Esto es bien importante porque si tienen una participación pequeña o minoritaria, pues para asegurar que no los dejen fuera, ¿no? Que no los dejen fuera de la toma de decisiones, o sea, que se requiera de su presencia y de su voto, ¿no? Entonces, pues aquí sí es importante que le pongan atención. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra escritura constitutiva, es necesario dar de alta nuestra sociedad en los distintos registros que por ley nos son exigidos. De cajón, la Secretaría de Hacienda, que tenemos que obtener nuestro Registro Federal de Contribuyentes, y el segundo es el Registro Público de Comercio. Estos dos son obligatorios para todas las sociedades. El resto de las inscripciones dependerá del giro, las operaciones, las actividades que realice cada sociedad. Por ejemplo, si tienes participación extranjera, pues tienes que inscribirte en el Registro Público de Inversión, en el Registro Nacional, perdón, de Inversión Extranjera. Si tienes empleados, pues tienes que darte de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y así, dependiendo de las actividades que vayas a realizar. Bueno, hay otros requerimientos corporativos que tenemos que comenzar a cumplir una vez que ya tenemos nuestra sociedad constituida y registrada ante las dependencias necesarias. Algunos de estos requerimientos pues son la emisión de los títulos de acciones o certificados de partes sociales, según sea el caso. Nuestros libros corporativos, que son el libro de actas de asamblea, de registro de accionistas, de variaciones al capital y de sesiones de consejo. Otras requerimientos que tenemos que cumplir ya cuando tenemos nuestra sociedad. Bueno, de hecho, mi querida amiga Judith la semana pasada les hablaba de todos los requerimientos que tienen que cumplir, ¿no? No solo como personas morales, sino como comerciantes en sus negocios. Bueno, aquí para las personas morales en específico son sus declaraciones mensuales de impuestos, su declaración anual de impuestos, una asamblea anual ordinaria de accionistas y así conforme otra vez a las operaciones y actividades que tengan. Si tienen inversión extranjera, tienen que presentar sus reportes anuales de inversión extranjera, si en ciertos casos trimestrales, si hay cambios tienen que dar avisos, etcétera. Y así dependiendo de las actividades que tengan, ¿no? Otro tema que también mencionó Judith, pero que quiero hacer notar aquí también, que tienen que cumplir, y no precisamente por el hecho de ser personas morales, pues son con las normas oficiales mexicanas que se encuentren vigentes. Estas normas están hechas pensando en salvaguardar la integridad de los empleados, del medio ambiente y en general del entorno, ¿no? Por eso hay que observarlas y darles cumplimiento, más allá de porque sea una obligación legal o un requisito legal, pues porque queremos ser empresas que trabajen con responsabilidad social, ¿no? Y
lo primordial debe ser pues salvaguardar la integridad de nuestros empleados y demás. Entonces, sí es bien importante tenerlas en mente, ver cuáles nos aplican, hacer nuestro diagnóstico y determinar cuáles nos van a ser aplicables, acercarnos a los expertos para que nos ayuden, ¿no? En materia ambiental, en procesos, etcétera, dependiendo de las que sean aplicables a nuestro comercio en particular, pero sí para que las tengan en consideración. Y pues así van variando los requerimientos dependiendo del giro que llevemos a cabo. Bueno, ya casi para terminar, este punto no sé si sea aplicable para ustedes, pero pues no está de más comentarles que en México la mayoría de las actividades se pueden realizar teniendo inversión extranjera. Sin embargo, hay ciertas actividades que están reservadas para que las desarrollen exclusivamente mexicanos. Y hay otras actividades que solo permiten una participación, es decir, ciertos porcentajes en los que puede participar la inversión extranjera, ¿no? Por si el día de mañana ustedes quieren atraer capitales extranjeros, pues nada más tengan en consideración esto para revisar que sean permitidos por la ley de inversión extranjera, ¿no? Esto se nos establece en los artículos 5º y 6º. Y por último, quiero comentarles que hay bastantes fondos de apoyo para las micro y pequeñas empresas. Y creo que la mayoría del tiempo no los aprovechamos, ni siquiera sabemos que existen, no tenemos la información y pueden ser herramientas súper efectivas que les ayuden a crecer sus negocios. Acérquense, pidan información a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a través de sus delegaciones en Chihuahua o en el estado donde estén, a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en el estado de Chihuahua. Hay fideicomisos también. Realmente, y hay programas adicionales dependiendo del giro que realicen, ¿no? De sus actividades, pero tienen que buscarlos, involúcrense. No siempre van a ser incentivos o apoyos o fondos económicos, pero muchas veces pueden ser capacitaciones, pueden ser softwares, pueden ser plataformas que pongan a su disposición. De verdad, utilícenlos, pueden obtener muchos beneficios de ahí que a veces no consideramos. El chiste de esta plática es que vean que pueden allegarse de distintas herramientas para hacer crecer su negocio, ¿no? Y que quizás les puedan dar bastante empuje y que no tengan que estar batallando tanto. Entonces sí las invito a que los conozcan y pues creo que sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Espero les sea de utilidad esta información. Leslie. Sí. Muchísimas gracias, Leslie, por toda, ahora sí que estamos, bueno, yo estoy anonadada con el mundo de información que nos acabas de dar en 40 minutos. O sea, es realmente increíble porque yo estoy impactada, para empezar, por toda la tramitología y yo creo que no soy la única. Tengo una de las mamás, Cristi Contour se llama, que ella tiene un centro educativo, lo voy a leer porque un centro educativo y psicológico es una escuela maternal de preescolar y ella dice que si ella quisiera hacer franquicias, ¿qué es lo que le recomendarías? Pues sí puedes franquiciar. De entrada tendrías que registrar los derechos de autor que tienes también. Sería algo que te pudiera sugerir. La verdad es que desconozco qué sean los planes de estudio o los cursos que manejes, ¿no? Pero sí, claro que puedes franquiciar. Para franquiciar se tienen que cumplir una serie de requisitos porque prácticamente estás entregando todo tu know-how, ¿no? Entonces, sí puedes hacerlo. Creo que mucho depende de cómo estés operando ahorita, porque obviamente lo primero que quieres hacer es asegurarte que no te vayan a copiar tu idea, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estés ahorita, de qué forma te conviene, ya sea si tengas que transformarte para después poder ir franquiciando, pero claro que se puede. El contrato de franquicia no es simple, pero sí es una muy buena oportunidad de expansión.
con mucho gusto, si quieres, podremos platicarlo después para no entrar en detalles, pero sí sería muy conveniente. Lo que yo te puedo recomendar es eso, que veas ahorita de qué forma te puedes asegurar antes de comenzar la franquicia para que no te vayan a replicar tu modelo de negocios y luego pues ahí te quedes en esta situación corporativa vulnerable, ¿no? Que no queremos que esto pueda pasar. Claro, y yo creo, como dices tú, es bien importante tener esta cultura de la prevención al momento de decidir cómo queremos llevar nuestro negocio. Que Claro. es también parte de lo que nos platicaba Judith en la sesión pasada, de que unos abogados se dedican a apagar fuegos y otros se dedican a prevenir. Así es, así es. Sí, por eso es bien importante que pongamos especial atención desde que iniciamos nuestro negocio, ¿no? Toda la formalidad que le vamos a dar, porque tenemos que prever no solo cosas malas, tenemos que prever también cosas buenas. Por ejemplo, digo, no sé en el caso de la pregunta de la franquicia, cómo estés operando, pero tenemos que prever de qué esquema podemos allegarnos para la expansión que tú tienes proyectada. Tenemos que prever que pues no te repliquen tu modelo de negocio, ¿no? Que te asegures, o sea, puedes prever para, no solo para que te vaya, por si te pasan cosas malas, sino también para las buenas, como tu crecimiento, tu proyección. Claro. Leslie, pues muchas gracias. ¿Te parece si les damos un resumen así rapidito de lo que trataste? Lo primero, pues es que hay que saber qué figura es la que queremos aparecer y cómo queremos constituir nuestra empresa. Yo creo que es uno de los pasos más importantes el proyectar nuestro negocio y saber qué tanto queremos crecer, ¿no? Así es. El segundo sería solicitar el permiso en economía. Uh-huh. Y después llenar un formulario o establecer todos estos requisitos que tú nos decías sobre el comisario, las acciones, quién tiene poder y quién no, cómo es la participación de cada socio. Y así es, definir cómo quieren operar para que sobre eso se elaboren sus estatutos sociales. Exacto. Y ya pues por último dar aviso a las autoridades como la Secretaría de Economía, la Secretaría al Registro Público de la Propiedad, también a lo que tú nos mencionabas sobre cumplir con las NOMS, que es muy importante, darnos de alta en el IMSS en caso de tener empleados. Y pues yo creo que pues esta información no se va a absorber en una hora, sino que hay que dirigirnos con expertos como tú. Si gustas darnos tu teléfono, Leslie, para si alguna mamá o alguno de nuestros personas que nos están viendo quisieran contactarte. Sí, claro que sí. Mi teléfono es 614-212-2891 y pues igual si no, Erika les puede hacer llegar mi información de contacto. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. No llegaron las mamás más que Cristi, más que Andrea. Gracias por asistir a los que nos acompañaron y pues nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Erika. Un abrazo. Un abrazo, Leslie. Hasta luego.